Hablar de Gonzalo Aguirre Beltrán es hablar de un personaje que delineó durante varios años una práctica antropológica relevante al interior de nuestro país. Gonzalo Aguirre Beltrán no solamente fue un brillante investigador, sino también un interesado en la vida política a partir de su participación en las distintas instituciones que le dieron forma y configuración a la práctica antropológica. En ese sentido, vamos el día de hoy a revisar un poco el contexto por el cual Gonzalo Aguirre Beltrán desarrolló sus distintos estudios, así como también sus distintas prácticas al interior de las instituciones. Especialmente nos vamos a referir hacia su labor vinculada con la práctica indigenista en el otrora llamado Instituto Nacional Indigenista. Cuando observamos la obra de un personaje, siempre nos ha gustado contextualizar la manera en la cual se ha desenvuelto. Y en el caso de Gonzalo Aguirre Beltrán, vamos a pensar en situarnos hacia la década de 1950. 1950, con un Instituto Nacional Indigenista recién estrenado y especialmente con un conjunto de ánimos, empeños, anhelos y horizontes en relación al tratamiento de los pueblos indígenas. Como lo hemos observado en otras participaciones, desde 1940 se comienza a fraguar la idea de una institución vinculante hacia los pueblos indígenas. Es interesante que para 1950 esta ya tiene cara, configuración, presupuesto, discurso y sobre todo presencia a lo largo del territorio nacional. A partir de ahí, la idea de los centros coordinadores regionales es no solamente una idea que impulsa la práctica del indigenismo in situ a las regiones indígenas, sino también que tenga la posibilidad de comprender las problemáticas no solamente en una dimensión comunitaria, sino también en una dimensión que vaya ubicando una lógica de región. Es interesante que, como lo vamos a ir observando, para Gonzalo Aguirre Beltrán la unidad territorial, identitaria e histórica de los pueblos indígenas no puede ser entendida únicamente desde el ámbito de la comunidad aislada, la comunidad prístina, la comunidad totalmente desvinculada del resto de las relaciones sociales, políticas y económicas. Dice Gonzalo Aguirre Beltrán, esta no existe. Y de tal manera que los antropólogos o los sociólogos no podemos generar artificios en ubicar comunidades aisladas sin su vinculación con el resto de las necesidades, de las problemáticas y sobre todo de los contextos de desigualdad que emergen para tales territorios. Aguirre Beltrán nace en 1908, un 20 de enero, en el pueblo de Tlacotalpan, en el estado de Veracruz. Como muchos de los mexicanos que nacieron en la primera década del siglo XX, se encontraron con la conformación de un país que progresivamente iba transformando su identidad, desde aquellos paisajes totalmente naturales, de actividades rurales, prístinos en las actividades primarias, progresivamente se fueron transformando hacia un ámbito de economías, de transformación y de industria vinculada hacia las conexiones progresivas de la modernidad a nivel nacional. Con una formación profesional ubicada en el ámbito de la medicina, Gonzalo Aguirre Beltrán radica en la década de los 30 y los 40 en la Ciudad de México. A partir de su vinculación con distintas entidades de gobierno, especialmente con aquellas relacionadas hacia temas vinculados con el Departamento Demográfico de la Secretaría de Gobernación,
va teniendo conexiones con otros antropólogos. Y uno de ellos, como ya lo hemos podido manifestar con anterioridad, fue Manuel Gamio. Desde ahí, desde esta formación objetiva, científica y especialmente distante que tiene la medicina, Gonzalo Aguirre Beltrán progresivamente fue ubicando temas controversiales donde la cultura establecía la diferencia entre los distintos procesos de salud-enfermedad de una gran cantidad de pacientes. De tal manera que esa formación primaria le ayuda a tener una visión no solamente curiosa, científica y sobre todo rigurosa de una praxis y de una conexión con la sociedad. También le ayuda a tener un espíritu sistemático, un espíritu disciplinado y sobre todo una mirada hacia la búsqueda de un servicio público pertinente y sobre todo que pudiera atender a los más necesitados. De tal manera que en esta década de los 40, Gonzalo Aguirre Beltrán va vinculándose con ese México que está más allá de las ciudades, con ese México que goza de un conjunto de precariedades y con ese México que tiene una gran diversidad todavía de grupos etnolingüísticos. Uno de los puntos interesantes que va observando Gonzalo Aguirre Beltrán hacia finales de la década de los 40 es esta transformación de la política económica de nuestro país centralizada en el crecimiento industrial y las grandes urbes. En estos lugares comenzó a ubicar las presencias indígenas, pero ahora entre las calles, las plazas, las orillas de estas ciudades que crecían, las vecindades, y desde esta manera ubicaba como cierto tipo de persistencias lógicas y formas de vinculación con la comunidad de origen prevalecían a lo largo de los distintos casos. Es por demás interesante que ubicándonos hacia 1940-1950, teníamos como una de las teorías en boga la descripción de Robert Redfield sobre la lógica del continuum folk urbano, la cual, de una manera emblemática, señalaba que las transformaciones culturales de los integrantes de las sociedades rurales, especialmente de los pueblos indígenas, a sociedades mayoritarias, establecía de una manera unilineal un proceso de transformación y sobre todo de involucramiento, de integración y de aculturación. Sin embargo, también el gran dilema que presentaba la teoría de Robert Redfield es cómo a partir de los mismos procesos culturales originarios de estos pueblos existían formas de reconfiguración identitaria, donde la lógica no lineal del cambio establecía distintas complejidades en el orden de que los pueblos indígenas no dejaban sus formas originarias, sus maneras de pensamiento, sus prácticas, sino más bien los reconfiguraban, los adecuaban y se los apropiaban a partir de procesos de urbanización, de metropolización que estaban viviendo en la gran ciudad. De tal manera que para Gonzalo Aguirre Beltrán estos fenómenos fueron muy interesantes, ubicando que la construcción de este concepto de comunidad va más allá de los límites territoriales de los pueblos originarios y de sus terruños. Tendría que ver con una construcción articulada en relaciones sociales, en relaciones identitarias, en responsabilidades y reciprocidades y entre una lógica moral común. Es interesante que para Gonzalo Aguirre Beltrán esta idea fue importante y lo podemos observar en su texto de la teoría de los centros coordinadores cuando hace esta crítica hacia el planteamiento de Robert Redfield en el sentido de la explicación unilineal del cambio cultural. Para Gonzalo Aguirre Beltrán, el cambio cultural no es unilineal, no es evolutivo hacia un solo paso, que en este caso sería la transformación de los pueblos indígenas en mexicanos de manera asimilacionista, sino que más bien observa una gran capacidad en términos
de la reproducción de la cultura y de la reinvención de las tradiciones indígenas. Para 1950, nuestro país tenía una gran característica todavía de la vida rural, repartida a lo largo y ancho de la nación. Sin embargo, estaban ya emergiendo distintas ciudades que se conformaban como estas grandes urbes que estaban recibiendo una gran cantidad de población procedente de migraciones del campo hacia la conformación de estas ciudades. Ahí teníamos obviamente la Ciudad de México, teníamos Guadalajara, teníamos Monterrey y progresivamente León. Ese México que se estaba delineando era un México que estaba mirando hacia la modernidad vinculada con el crecimiento de las ciudades. A partir de ahí, la ciudad aparecía como este foco de atracción donde comenzaba a haber empleo, donde comenzaba a haber cierto tipo de servicios como la salud, la educación, la vivienda, y se configuraba como un gran imaginario de modernidad para las distintas regiones rurales de nuestro país. De esta manera, 1950 va marcando también una forma identitaria de conformación de las urbes, especialmente sumada a lo largo de los distintos procesos migratorios que se van teniendo, especialmente de contextos rurales y muchos de ellos vinculados con presencias indígenas. De tal manera que para mediados del siglo pasado íbamos observando la configuración de las ciudades. Ciudades con una enorme presencia en términos de diversidad étnica y por otro lado íbamos viendo cómo comenzaban el adelgazamiento de las regiones originarias de los pueblos indígenas al interior de nuestro país. Fue así que esta polarización provocada por un centralismo en la economía fue dejando de lado el campo mexicano, y no solamente el campo mexicano como un sector productivo, sino también como un subsector cultural. De tal manera que desde esta perspectiva comenzaron estos imaginarios donde la ciudad representaba el progreso, la modernidad, el desarrollo económico, y el campo entonces aparecía como el lastre, la tradición y el atraso en términos económicos, aunque desde una perspectiva que mira a las culturas originarias dentro de estos territorios de manera asimétrica, pues los observaba de una manera atrasada, en medio de una minusvalía en términos racionales y sobre todo con la posibilidad de tomar decisiones sobre ellos. Es interesante que desde este punto de vista, para los orígenes del Instituto Nacional Indigenista, estos lugares donde era indispensable la conformación de los centros regionales indigenistas estaban además caracterizados por relaciones dominicales en términos de asimetrías. Especialmente podemos observar lo que Gonzalo Aguirre Beltrán llama en las regiones de refugio, donde los pueblos indígenas habían sido sometidos ya a relaciones políticas, económicas y sociales desiguales, donde los no indígenas eran los que controlaban los mercados económicos, las posiciones políticas y sobre todo las relaciones sociales favorables. De tal manera que parte del objetivo de estos centros coordinadores regionales tenía que ver con intentar deconstruir estas relaciones asimétricas, poder disminuir, poder desacelerar estos procesos y quizá empoderar de manera autónoma, autogestiva a estos pueblos frente a las lógicas no indígenas. Es interesante que de esta manera los primeros centros coordinadores indigenistas estaban vinculados además con centros mestizos de poder histórico que fueron transformándose y fueron permaneciendo desde la colonia. Ahí teníamos en 1951 el primer centro coordinador indigenista en San Cristóbal de las Casas. Posteriormente lo teníamos en estas otras regiones vinculadas hacia el sur,
de nuestro país, especialmente en Chiapas y posteriormente hacia el norte, en la Sierra Tarahumara, Veracruz, así como distintos centros coordinadores en Chihuahua, en Oaxaca, en Yucatán, en Guerrero, en Tepic, en Nayarit, en Michoacán, en Puebla. El objetivo fundamental de estos centros coordinadores era esa posibilidad de atenuar, de disminuir las relaciones dominicales de los no indígenas frente a los indígenas, caracterizados durante décadas, según Gonzalo Aguirre Beltrán, por actitudes racistas, discriminación, desigualdad y exclusión. Es interesante que cuando ubicamos la misión de los centros coordinadores como formas de contrarrestar esta gran desigualdad existente en esos territorios, vemos de manera interesante cómo este era un gran proyecto con un optimismo especialmente para tratar de combatir esa problemática existente en aquellos tiempos. Gonzalo Aguirre Beltrán fue un antropólogo comprometido con su tiempo y con su institución. Fue un antropólogo que observaba que la labor antropológica no solamente debe de entenderse como un proceso de administración del poder en términos institucionales, sino también que debe de ayudar a generar procesos endémicos, procesos internos, detonar junto con las comunidades indígenas caminos diferenciados para lograr formas en las cuales se pueda combatir, contrarrestar y atenuar los efectos del racismo, la discriminación y la desigualdad existente en términos de estas regiones. Sin embargo, la pregunta no es fácil. La pregunta desde una institución acerca de qué hacer con los pueblos indígenas presupone tener una metodología y tener una concepción epistemológica acerca de la realidad. De tal manera que para Gonzalo Aguirre Beltrán uno de los elementos clave tiene que ser los procesos de aculturación. Y cuando habla de procesos de aculturación se refiere específicamente a la transformación endógena proveniente desde los pueblos indígenas hacia la configuración de horizontes políticos, sociales, económicos y culturales que se puedan establecer como necesidades a los cuales de manera colectiva las instituciones puedan acompañar para lograr estas posibles metas. De tal manera que la lógica de la aculturación para Aguirre Beltrán tiene que provenir desde agentes internos a las comunidades. Ya no estamos hablando de los maestros ni de los médicos que llegan desde afuera con políticas extranjeras, foráneas, que ubican otro tipo de necesidades, sino la posibilidad de construir desde adentro con aquellos interesados en las comunidades indígenas, que quieran establecer esto que Guillermo de la Peña, retomando a Eric Wolf, llamaba cultural brokers, que puedan tener esta posibilidad de vincularse hacia lógicas comunitarias, pero también hacia lógicas fuera de la comunidad. Es interesante que en estos agentes de transformación ubica a estos intelectuales orgánicos, a estos hombres, a estas mujeres que existen en todas las comunidades indígenas y que además del entusiasmo son caracterizados por tener un dominio de las relaciones sociales. De esta manera, Gonzalo Aguirre Beltrán nos señala que estos agentes de aculturación pueden ser esta bisagra entre dos posibles universos culturales, donde sus personalidades puedan vincular las necesidades locales con las posibilidades y horizontes en términos nacionales. De tal manera que ahí se da un salto interesante. La búsqueda de procesos endémicos, de procesos internos, la conformación de una reconstitución de las relaciones hacia el interior de los pueblos indígenas que los puedan agrupar, acuerpar, organizar y sobre todo administrar en términos de hacer frente a estas asimetrías políticas y económicas.
Es interesante cuando vamos viendo la obra progresiva de Gonzalo Aguirre Beltrán al interior de las distintas regiones indígenas de nuestro país, ya que fue un viandante de estos territorios. Vamos a ubicar sus intereses en términos de comprender cómo decantar estas relaciones de desigualdad hacia procesos de autogestión, hacia procesos de apropiación de los pueblos indígenas de las políticas públicas. De esta manera, sus distintos estudios, por ejemplo, en las sociedades afrodescendientes, marcan formas de resistencia en términos culturales, pero también formas en las cuales los pueblos van asimilando cierto tipo de elementos que les son significativos, suficientes y necesarios de otro tipo de códigos culturales. De tal manera que ubicar a la comunidad no como una entidad cerrada, sino más bien como una entidad en constante proceso de transformación, da ese salto en la obra antropológica, sobre todo para poder conceptualizar las distintas pluralidades y dinamismos que existen entre los pueblos indígenas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Es interesante que a partir de la labor en el Instituto Nacional Indigenista, en los distintos centros coordinadores indigenistas, Gonzalo Aguirre Beltrán deja una enorme huella en esa institución y también en distintas instituciones formadoras de antropólogos y antropólogas en nuestro país, especialmente en la Universidad Veracruzana, universidad que está vinculada con su estado natal, donde también fue rector, así como en la fundación de distintos centros de investigación y enseñanza antropológica en nuestro país, especialmente el CIESAS. Gonzalo Aguirre Beltrán, un antropólogo de su tiempo que nos deja lecciones indispensables para la antropología en el México contemporáneo. Lecciones que tendrán que ver acerca de reformular de manera continua nuestra labor como antropólogos y antropólogas, así como también nuestras formas metodológicas de aplicación y praxis de nuestras labores en trabajo de campo, y finalmente la necesidad de vincular a distintos actores sociales para el ejercicio de formas culturales novedosas, integrativas y sobre todo en busca de la atenuación de problemáticas profundas y emblemáticas de nuestro México contemporáneo, como son el racismo y la discriminación. La cultura no es una simple adición de categorías, sino una integración armónica y funcional de los elementos que la componen. La integración es tal que las acciones ejecutadas sobre una de las categorías modifica la estructura en su complejidad total. Los cambios en la cultura, sin embargo, no se suceden bruscamente, que sea del todo imposible entrenar y capacitar más y más a los promotores culturales a efecto de que se mantengan a ritmo con la sucesión interminable de los cambios internos de la comunidad en sintonía con los cambios externos a ella. ¿Cómo generar una política indigenista dentro de los centros coordinadores regionales? Era una pregunta que a Gonzalo Aguirre Beltrán una y otra vez se le presentaba. Sin embargo, tenía muy claro que dentro de estos espacios los antropólogos deberían tener una labor indispensable y centralizada. No estar sujeto, por ejemplo, a los administradores, no estar sujeto al personal técnico, no estar sujeto tampoco hacia la búsqueda de necesidades institucionales únicamente. Es interesante que para Gonzalo Aguirre Beltrán todos estos elementos tienen que tener un diálogo de saberes, un diálogo fortalecido a partir de un proceso organizativo y de aprendizaje común,
donde los antropólogos, a partir de sus experiencias en trabajo de campo, de sus labores como interlocutores en términos de realidades culturales diferenciadas, pudieran dar esa curaduría en términos de las tomas de decisiones. Si nos damos cuenta, dentro de esta unidad indigenista, habría que tomar decisiones de qué hacer, cómo hacer y dónde hacer. Entonces, es importante que para ello, dice Gonzalo Aguirre Beltrán, tengamos criterios antropológicos, especialmente situados en relaciones culturales, para que a partir de ahí podamos tener resultados desenvolventes, estructurantes y sobre todo vinculados con un proceso de transformación integral. Hoy en día, cuando revisamos las instituciones vinculadas hacia los pueblos indígenas, tristemente vemos cómo desde el fallecimiento o el ocaso del Instituto Nacional Indigenista y que le dio paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, emergió la insurgencia de los administradores y dejando cada vez más hacia lo lejos la presencia y la posible participación de antropólogos y antropólogas en la labor vinculada hacia los pueblos indígenas. Es interesante observar cómo la emergencia de estas profesiones para tomar decisiones van buscando cierto tipo de resultados, entre los cuales van quedando muy de lado las metas vinculadas con la construcción intercultural de una sociedad diferente, de una sociedad incluyente y sobre todo de una sociedad donde todos los Méxicos puedan tener cabida.